Hola Jorge, hola Vero, muchas gracias por esta invitación y a conversar, por cierto, sobre lo que será una jornada importante el próximo 19 de diciembre, donde se elige el nuevo presidente para los próximos 4 años en nuestro país, con dos posturas, como tú bien describías al inicio de esta conversación, bastante diferentes. Alguien que quiere mantener, por cierto, avanzar en la socialdemocracia, el progresismo y los derechos humanos en general y en particular de las mujeres frente a la avanzada de la ultraderecha en nuestro país, algo impensado hace un par de años atrás, pensando además que tenemos todo el contexto de lo que fue la revuelta social y política en Chile el año 2019. Y de hecho, Fabiola, a partir de ahí, hay un contexto social y político de movilización desde octubre de 2019 que no ha parado. Hay una comisión, hay un espacio constituyente que se está replanteando la constitución en Chile y hay evidentemente una caída de la preferencia o de la cercanía de la política pública emanada por el actual presidente Sebastián Piñera. Entonces, estas elecciones se dan en ese contexto. ¿Crees tú que influirá esta movilización del pueblo chileno finalmente en su votación o preferirán mayor estabilidad y el continuismo del gobierno de Sebastián Piñera? Bueno, es interesante ese análisis, Jorge, y para toda la audiencia que nos está escuchando, en torno a que uno hubiese esperado que lo que aconteció con la revuelta política social del 2019, como le decía, y es posteriormente el Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre del mismo año, que permite que efectivamente podamos discutir y tener un órgano constituyente paritario y en Chile, no haya tenido un rédito en lo que fue la primera vuelta presidencial, ¿no? Porque efectivamente, bueno, teníamos 7 candidaturas, obviamente nunca pensamos que iba a tener una avanzada tan importante la figura del candidato del gobierno, de la derecha, ultraderecha, porque eso que hoy los medios de comunicación en Chile hablan de centro derecha no existe, eso está en la ultraderecha, más allá de Pinochet, incluso la figura de José Antonio Kast. Entonces creo que el instalarle el temor, la pérdida de los empleos, la falta de gobernabilidad, es una premisa que se ha instalado en este relato que en nosotras como periodistas y comunicadoras feministas, y el periodismo en general, que no es neutral, por cierto, ha calificado como un libreto de fake news y de desinformación. Entonces, en el imaginario de la ciudadanía se instala, por cierto, ese relato, sobre todo también porque la región, el mundo, ha estado marcado con lo que tiene que ver con el coronavirus, que efectivamente ha cambiado las vidas de todas las personas, ¿no? De la ciudadanía, de los países. Entonces, enfrentarse con un movimiento que habla de justicia social, de que efectivamente logra la Convención Constitucional cambiar la nueva constitución cambiar la constitución por la que tenemos de Augusto Pinochet, debatida entre cuatro paredes, por cierto, con poca legitimidad, y que ponerla en riesgo precisamente con un candidato de esta naturaleza es realmente preocupante. Y es preocupante que efectivamente ese relato, esa narrativa que teníamos hace un par de años atrás no se haga tan presente. Entonces la preocupación que hoy tenemos no solo son los discursos antiderechos, fascistas por una parte, podríamos decir incluso de esta candidatura, y cómo puede afectar la Convención Constitucional y cómo efectivamente también propicia una baja participación electoral. Entonces son varios los temas, los acentos que nosotras tenemos y que nos preocupan hoy en día de cara a lo que será el balotaje del 19 de diciembre. Y unos discursos polarizados, Fabiola, como tú mencionas, pero que no solamente se dan en Chile, porque mucho recuerda a lo que pasó acá en la campaña electoral en Ecuador, recientemente en Perú, va a pasar en Colombia. Por ejemplo, veíamos vallas enormes en las calles que decía, por ejemplo, acá Ecuador se va a convertir en una próxima Venezuela, un poco ahí dando también un tinte estigmatizador a Venezuela por lo que sucede en el país, pero obviando también los problemas de los diferentes países. También un poco preguntarte cómo está Chile en este momento. Piñera finalmente sale bien librado a pesar de las revueltas, de lo que sucedió, las violaciones de derechos humanos en el 2019, este último tema de Pandora Papers, sale bien librado. ¿Cómo está este último ambiente político en Chile?
Muchas gracias, Vero. Es muy interesante esa pregunta porque efectivamente, pese a todas las acusaciones que recaen sobre el presidente Piñera y también parte de su gabinete político, con una acusación constitucional o un juicio político que no prosperó, lamentablemente, por la falta de quórum que tiene el Parlamento chileno, que es bastante compleja, ¿no? Se necesitaba una votación importante y se perdió lamentablemente por pocos votos. Y un juicio político que era interesante porque marcaba un precedente en torno a que él no ha reconocido los distintos informes en materia de violaciones a los derechos humanos que se han entregado por parte de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, entre otros, ¿no? Eso por una parte. Por otra, hay una desafección hacia la política y, por cierto, su adhesión ciudadana no alcanza el 20%, es decir, pese a todo este escenario adverso, él no logra, y pese a todas las promesas que sigue haciendo a meses de concluir su mandato, que ha sido los peores 4 años que ha tenido Chile de gobernanza, efectivamente son solo anuncios y no logra entrar en sintonía con la ciudadanía. Y efectivamente hay un intervencionismo electoral importante, que es lo que tú bien relatabas, Vero, de lo que se ha visto en otros países de la región, y yo creo que Chile está replicando ese mismo ejercicio, ¿no? El tinte de las campañas de Donald Trump, de Bolsonaro, lo que ha pasado, como tú bien describías, en Ecuador, Perú, y algo que se está instalando fuertemente en Chile que no esperábamos. Entonces, efectivamente, con el tema de los Pandora Papers, con el juicio político, ha salido bien librado. No sabemos si la suerte está de parte de él, no sabemos si es porque efectivamente tenemos un parlamento que todavía le teme a que precisamente los juicios políticos puedan desestabilizar la democracia que tanto queremos defender. Entonces hay una serie de elementos que yo creo que al final del día van a salir con un presidente muy mal evaluado, no solo por la baja adhesión ciudadana, sino que también por todos estos elementos que ustedes mencionaban y tantos otros que han sido parte del recorrido de su mandato, y el no haber sabido enfrentar lo que fue la revuelta social y no haber sabido escuchar a la ciudadanía con demandas que venían desde hace mucho tiempo. Y no quiero solo decir que esto tiene que ver con solo su candidatura, o sea, su mandato, sino que tiene que ver con los 30 años de democracia que hemos vivido en Chile, donde hay un Estado que ha estado sin duda alguna ausente, pero que se acentúa en estos últimos 4 años. Mi pregunta sobre los dos posibles escenarios. ¿Cuáles son los puntos críticos que identifican justo desde los movimientos sociales, feministas, tú como periodista, los puntos críticos de la propuesta de gobierno de José Antonio Kast? ¿Cuáles serían esos puntos críticos? Yo creo que hay un elemento importante y que es efectivamente retroceder en derechos. Y no me refiero a solo los derechos de las mujeres, como ustedes bien describían, en torno a que en su primer programa de gobierno él hablaba de derogar la ley de interrupción del embarazo por 3 causales excepcionales en nuestro país, o eliminar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y transformarlo en un Ministerio de la Familia, no reconociendo la diversidad de familias que, por cierto, tiene Chile y el mundo. Por otra parte, también él ha ido moderando un poco su discurso, pero el tema de instalar el miedo por sobre la esperanza es algo que él ha manejado bastante bien. Creo que, sin embargo, en el debate, el último que se pudo tener en Chile, y porque además no podemos tener encuestas, porque así la legislación lo ha establecido para saber quién es el ganador o no de lo que fue la jornada de ayer, sí podríamos haber visto alguien que efectivamente estaba carente de argumentos, que efectivamente esta cosa de decir que ahora está por la defensa de los derechos y los derechos de las mujeres no satisface, vuelve a instalar el miedo y la desinformación y permanentemente el recurso de lo que les ha pasado a ustedes, ¿no? De que vamos a hacer Venezuela, el Chilezuela, de que el comunismo va a gobernar. Entonces, no entendiendo lo que significa la socialdemocracia, mirando a otros países de Europa o nórdicos, en torno a qué significan las transformaciones para un país que quiere esperanza. Entonces, él juega mucho con los términos libertad, y por otra parte relativiza el tema de la juventud de alguien que pueda gobernar. Entonces creo que esos no son parámetros para medir que efectivamente las cualidades que pueda tener el otro candidato
que por cierto el que nosotras deseamos en Chile que sea la persona que gobierne. Entonces hay una preocupación importante en esa instalación de la libertad y comunismo de la cual se sostiene permanentemente el candidato de gobierno, por otra parte la esperanza y la transformación que nos deja o nos arroja Gabriel Boric. Creo que hay varios elementos. Él, por ejemplo, en un debate bastante tensional de radio que se realizó el viernes pasado, incluso habló de detener a las personas no solo en el sistema carcelario, sino que también en otros espacios. Y eso es como volver a los tiempos más oscuros de la historia de Chile, es decir, es volver a pensar en la dictadura. Sin embargo, 2 días después se desdice o trata de cambiar, pero es lo que está en su programa y es lo que él reafirma. Entonces, es una persona que en lo personal, y creo que hago voz a muchas representantes de nuestro país, que es una persona peligrosa para que gobierne Chile y que efectivamente lo que se va a provocar o generar es un retroceso en derechos en todos los sentidos, y eso es bastante preocupante. Mi esperanza como Fabiola Gutiérrez, periodista, es que efectivamente la ciudadanía, a partir de lo que pasó ayer, se movilice, que efectivamente vaya a votar, porque efectivamente la baja participación también tiene que ver con la desafectación a la política y de no creerle a los políticos. Entonces, un padrón electoral de más de 15 millones de habitantes chilenos y chilenas solo vota el 42%, y eso es bastante preocupante. Entonces, ahora queremos no solo movilizar a la juventud, sino que también a las personas adultas mayores. Justamente, y la segunda parte de mi pregunta es, ¿cuáles son los retos en estos pocos días o cómo se ha configurado en esta segunda vuelta la campaña del candidato Gabriel Boric del Frente Amplio y del Partido Comunista? ¿Ha tenido acercamiento con otros sectores que han generado quizá dudas sobre su candidatura? Sabemos que, y lo aceptó en el debate de ayer en la noche en la rueda de prensa, su reunión con la expresidenta Michelle Bachelet, ahora comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Estos gestos políticos le están ayudando a Boric para subir en los niveles de aceptación y finalmente de votación del fin de semana? Jorge, yo no creo que la aguja cambie tanto. Yo creo que es más motivacional a decir me voy a levantar y voy a ir a votar, porque no quiero este Chile, o no quiero 4 años, como tú me hacías una pregunta anterior, de perpetuar lo que ha sido como el mandato de Piñera, y peor sería con 4 años al frente de José Antonio Kast. Sin embargo, creo que los gestos casi de estadistas, de figuras tan importantes como la de la comisionada Michelle Bachelet, expresidenta, a la cual él también alude como una figura importante que ejemplifica en un liderazgo que le gustaría como llevar adelante, o así como también la figura del expresidente Ricardo Lagos, socialistas ambos, por cierto, y de otras actoras y actores. Yo creo que permite un poco abrir el abanico de decir que no es solo la juventud de un bloque político como el Frente Amplio que está detrás de él, sino que es una ciudadanía mucho más amplia que está dispuesta a dialogar, y creo que Gabriel Boric ha declarado y ha dado gestos de que efectivamente él quiere gobernar, quiere hacer acuerdos, no cierra las puertas a diferencia del otro candidato, y que no es un gobierno del Partido Comunista. Obviamente que el Partido Comunista hace parte del conglomerado Pro Dignidad, que es el que acompaña a Gabriel Boric, pero no va a ser eso. Entonces yo creo que instalar como que efectivamente solo será un núcleo de personas que lo van a estar acompañando no es cierto. Ya se han hecho conversaciones, no es posible hablar de un gabinete hasta que las elecciones, por cierto, no se ganen, ¿no? Pero es posible pensar en él efectivamente una variedad de personas a las que él pueda escuchar y efectivamente puedan acompañar su mandato. Y sobre todo porque tenemos un Congreso que está bastante complejo, está dividido por primera vez. En este caso, lo que está haciendo hoy día oposición y lo que va a hacer oficialismo, están divididos en 50 y 50, entonces no va a ser un congreso fácil. Entonces necesitamos como todas las fuerzas efectivamente apoyando lo que pueda hacer estos nuevos 4 años, y esperamos que sea la cabeza de alguien que efectivamente escuche a la ciudadanía, que recoja las demandas, que no ponga en cuestión el proceso constituyente, ni que amenace con decir que si a mí no me gusta lo que resulta, efectivamente voy a llamar a boicotear
o rechazar el plebiscito de salida, donde la ciudadanía tiene que votar efectivamente si está de acuerdo con lo propuesto para una nueva constitución para Chile. Fabiola, muchísimas gracias por ese análisis. Lamentablemente ya por tiempo tenemos que cerrar la entrevista, pero nada, expectantes de lo que sucede entonces este domingo en Chile nuevamente. Muchísimas gracias y un abrazo hasta allá. Un abrazo, Jorge Vero, que estés muy bien.